Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de esta jornada. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Elegidos los delegados al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Evalúa Consejo de Ministros implementación de la tarea ordenamiento. Rechaza Venezuela prórroga de medidas de Estados Unidos que considera a la nación bolivariana amenaza a su seguridad nacional. Clasifican los leñadores de Las Tunas a la semifinal de la Serie 60 de béisbol. Ampliamos las noticias. Este jueves, 4 de marzo, se efectuaron los plenos de los comités provinciales del partido, donde se eligieron los delegados al 8º Congreso. Con ese mismo objetivo, el miércoles tuvo lugar el pleno del Comité Municipal de la Isla de la Juventud. Un proceso similar se realizó en las estructuras partidistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Los precandidatos a delegados al Congreso habían sido propuestos en las organizaciones de base del partido en reuniones efectuadas a finales de 2020. Entre los compañeros electos están el general de Ejército Raúl Castro Ruz, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, José Ramón Machado Ventura, Esteban Lazo Hernández, Manuel Marrero Cruz, Salvador Valdés Mesa y el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Además, fueron elegidos otros dirigentes del partido, el gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas, obreros, campesinos, científicos, maestros, profesionales de la salud y la cultura, entre otros trabajadores de diversos sectores. Entre el 15 y el 20 de marzo, los delegados realizarán en cada provincia sesiones de estudio, intercambio, esclarecimiento y análisis de los documentos que serán sometidos a debate y evaluación en las comisiones de trabajo del Congreso, que, como se ha informado, tendrá lugar entre el 16 y el 19 de abril. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó a desatar una batalla por la eficiencia en todos los sectores, escuchando primero que todo el sentir del pueblo. Así trascendió en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. El máximo órgano de gobierno en Cuba evaluó la implementación de la tarea ordenamiento, el desempeño de la economía en el mes de enero y otros temas de la actualidad cubana. Los resultados iniciales de la implementación de la tarea ordenamiento confirman la complejidad y el alcance de su aplicación en un escenario marcado por el déficit de ofertas de bienes y servicios, ineficiencia en el sistema empresarial y en la base productiva de la agricultura. El jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, informó que se ha recogido el 57% del CUC en manos de la población. Más de 99.000 personas han buscado empleo. La mayor parte se ha incorporado al sector productivo. Murillo Jorge explicó al detalle aquellos aspectos que condujeron a la mala aplicación de lo diseñado y las acciones adoptadas para dar respuestas a las insatisfacciones recibidas, sobre todo con el tema de los salarios y los precios. Ha habido un proceso de rectificación de cosas, pero en lo fundamental han ocurrido a partir de las preocupaciones y las quejas de la población y no necesariamente sobre un proceso que se haya podido prever antes que se hayan tomado las decisiones. Bueno, está el tema de los precios excesivos, estatales y no estatales en el primer momento. Ya dije que se tomaron facultades de descentralización de los precios y se pusieron límites. Y ha sido el tema de los precios fijados por finanzas, tanto de los centralizados como los no centralizados, de que se pusieron límites máximos y todo el mundo del primer día se puso en el nivel del límite máximo, sin corregir las distorsiones del punto de partida, sin tener en cuenta los inventarios. Si bien en algunos lugares la inflación no se pasó del nivel diseñado, lo que sí se adelantó fue el proceso de traslado de la devaluación a los precios. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dijo que cada vez hay que insistir en la preparación de los cuadros para implementar correctamente lo diseñado, porque la tarea de ordenamiento tiene mucha complejidad y se desarrolla en un contexto difícil. El ordenamiento además sí defiende justicia social como actividad. Lo que defiende justicia social no con igualitarismo, no defiende la justicia social
subsidiándolo todo, defiende la justicia social, amparando al más desamparado, amparando al más vulnerable, protegiendo al más vulnerable, protegiendo al que lo necesita. Y eso estaba muy bien diseñado en varios de los temas del ordenamiento. El máximo órgano de gobierno conoció sobre el comportamiento de la economía cubana al cierre del mes de enero, marcado por la tarea ordenamiento, el rebrote de la COVID-19 y los efectos del bloqueo estadounidense. El viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández detalló la ejecución del plan por sectores y significó la necesidad de aumentar la producción de alimentos. Insistió que a pesar de cumplirse con los indicadores, la oferta sigue por debajo de la demanda. Trabajando en la actualización de la estrategia económico-social, ya hemos concluido un documento con todas las medidas nuevas que se están incorporando y las que se modifican, y esta estrategia se enfoca en este periodo en la transformación estructural del sistema empresarial, potenciando el municipio, la transformación de la estructura institucional del país para la atención al sistema empresarial, que transita por el punto 1 también, priorizar la producción de alimentos, el sistema de incentivo a las exportaciones que hemos venido aprobando en los últimos meses, continuar implementando medidas para potenciar la empresa estatal, o sea, las 15 que tenemos pendientes y otras que tenemos que trabajar. Vamos a tomar todas las medidas para asegurar el cumplimiento del plan y garantizar la meta de crecimiento económico que nos hemos propuesto este año, que es objetiva, alcanzable con el trabajo y el esfuerzo colectivo, y no vamos a renunciar a ninguno de estos objetivos. Los ministros de la Agricultura y la Industria Alimentaria explicaron las estrategias de trabajo para lograr el desafío de producir más alimentos a pesar del encarecimiento de los insumos y los combustibles. En el tema de la economía, el primer ministro Manuel Marrero Cruz se refirió a que tenemos por delante un año difícil en el cual el desarrollo de la empresa y la autonomía del municipio serán esenciales. Me parece que si nosotros queremos dar ese impulso, aún con la compleja situación y el complejo escenario, tenemos que prestarle una mirada diferente, intencionada, para seguir fortaleciendo el esquema empresarial. Y lo otro es el desarrollo del municipio. Ahí hay dos aspectos importantes que en circunstancias adversas nosotros no podemos detener y tenemos que desarrollar: la empresa y el municipio. En este encuentro, el Consejo de Ministros aprobó el perfeccionamiento del sistema de la planificación física desde el nivel de la Administración Central del Estado hasta el municipio, y con ello la creación de un Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanístico. Con impacto realmente positivo que se refleja en mayor exigencia en el cumplimiento de la política del Estado en su ámbito, mayor efectividad de la fiscalización del territorio, mayor eficacia y eficiencia en la prestación de servicios a personas naturales y jurídicas. Otra de las propuestas aprobadas fue la Estrategia de Desarrollo Integral de la Isla de la Juventud. Se ratifica como objetivos básicos dos objetivos importantes: potenciar el desarrollo económico productivo del territorio, fortaleciendo la infraestructura que servirá de base al incremento de la producción general, con énfasis en la producción de alimentos, reactivación de las fuerzas productivas sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales y la aplicación de la ciencia y la técnica, facilitando la generación de ingresos. Uno de los asuntos a los cuales da seguimiento el Consejo de Ministros es el de los proyectos experimentales de plantas proteicas para el consumo animal. En la reunión fue informado el incremento de las áreas para la producción, aunque muy lejos de las necesidades. El Ministerio de la Agricultura identificó 224 vaquerías en el país donde se aplicarán todas estas innovaciones con la participación de universidades y centros de investigación. En total serán 433 escenarios de intervención entre los dos organismos. Se elaboró un folleto sobre aspectos a considerar para la recuperación de la ganadería bovina cubana, que de conjunto con las guías técnicas de las plantas forrajeras proteicas que se ha diseminado en todas las bases productivas, pues contribuirá a este objetivo también y a la capacitación del personal. La ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Coviella, informó sobre la posibilidad de que entidades de la producción y los servicios que tengan condiciones puedan abrir casitas infantiles.
Esas instalaciones deben contribuir a que los hijos de madres trabajadoras puedan acceder en las primeras edades a la educación. Las casitas infantiles, aunque necesarias, no constituyen una sustitución del sistema de círculos infantiles y será posible en aquellas entidades que lo puedan asumir como parte de los recursos que generan o que les son asignados. Yo creo que es importante este principio porque hay que continuar con la labor que nosotros venimos desarrollando hasta el momento en cada provincia, municipio, en relación a la reparación de los círculos infantiles, al rescate de capacidades que en estos momentos no se están utilizando porque constructivamente no están en buenas condiciones. Los integrantes del Consejo de Ministros fueron informados sobre la evaluación del cumplimiento de la política de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Auditoría. Gladys Bejerano, Contralora General, insistió que aunque hay avances, no se logra completar los auditores internos de base. Valoró de eslabón fundamental el trabajo preventivo de los auditores para apoyar la responsabilidad y gestión administrativa. Ante los desafíos que impone la pandemia de la COVID-19 y la situación económica a nivel mundial, el presidente cubano convocó a directivos de todo el país a desatar una batalla por la eficiencia. Hay que hacer un enorme esfuerzo en el sector empresarial para que este se estremezca, para que este aproveche las potencialidades que hay en el ordenamiento. Como decía Marrero, hay industrias que han sido sumamente proactivas, empresas que han sido sumamente proactivas y están haciendo cosas muy interesantes y están agradeciendo que haya ordenamiento, pero hay otras que se han quedado todavía esperando a ver quién los va a empujar. ¿Quién los va a empujar? Y hay que desatar una batalla por la eficiencia y por el adecuado funcionamiento de las instituciones. Una de las fortalezas en nuestra construcción socialista es que nuestras instituciones funcionen bien. Para seguir adelante con la estrategia económica y social, se tiene en cuenta cada planteamiento, explicó el mandatario cubano. Igualmente, dijo, se mantendrá la información de todos los procesos que se desarrollen en el país, aclarando dudas y ofreciendo respuestas a las inquietudes de los trabajadores y de la población en general. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, condenó este jueves la prórroga de la medida estadounidense contra la nación bolivariana, considerada una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. El líder chavista Diosdado Cabello puntualizó en un programa semanal televisivo que la postura de Washington hacia Caracas, sin duda alguna, no va a variar. El que crea que el imperialismo norteamericano nos va a dejar tranquilos está viendo otra película. El imperialismo está herido en su orgullo. Porque el imperialismo no es que opera un presidente, no, es el imperio que opera con todas sus estructuras y todas sus corporaciones de inteligencia, de armamento, de medicina, químico, microbiológica, de guerras. Y ellos en todo este tiempo, 22 años, no han podido, ni podrán. El propio Cabello anunció este miércoles la detención de 9 personas que planeaban secuestrarlo sin especificar los propósitos. Por su parte, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, reiteró la posición de los funcionarios de derechos humanos de la ONU, Alena Douhan y Obiora Okafor, quienes instaron al gobierno estadounidense a cumplir sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Un sismo de 8,1 en la escala de Richter fue registrado este jueves al norte de Nueva Zelanda. La Agencia Nacional de Administración de Emergencias decretó alerta de tsunami y evacuaron sectores de la costa noreste del país. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor ocurrió a 1.033 kilómetros de las costas neozelandesas. Fue el tercero en esa región. El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico dio aviso de posible maremoto en Oceanía y el Centro de Alertas estadounidenses emitió advertencia para varias de sus islas. Mientras tanto, en Chile se declaró estado de precaución.
La organización política de Ecuador, Alianza País, confirmó este jueves la expulsión de sus filas del presidente de la República, Lenín Moreno, y su destitución como titular de ese movimiento. A través de un comunicado se informa que la Comisión de Ética rechazó la solicitud de desafiliación del mandatario y estableció las sanciones antes mencionadas. Las medidas se hicieron efectivas posterior a la información de Alianza País sobre el proceso disciplinario contra Moreno, quien incumplió el plan de gobierno de su presidencia desde 2017. Al cierre de este miércoles, Cuba reportó 807 nuevos casos positivos a la COVID-19 para un acumulado de 53.308 desde marzo de 2020. En la jornada se lamenta el fallecimiento de 3 personas a consecuencia de la enfermedad. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, llamó a una mayor autorresponsabilidad para controlar la transmisión del virus. Cuba se encuentra en medio de una situación epidemiológica compleja con elevadas cifras de diagnósticos diarios. Según el director nacional de epidemiología, de los 807 nuevos positivos, 805 son autóctonos y 2 importados. 762 son contactos de casos confirmados. En 43 de ellos aún no se precisa la fuente de infección y 339 resultaron asintomáticos en el momento del diagnóstico. Sin embargo, la mayor de las Antillas avanza en el desarrollo de 4 candidatos vacunales propios contra la enfermedad. En este mes comenzó la fase 3 de Soberana 02 y de 2 de los 4 candidatos vacunales desarrollados en Cuba comenzarán su tercer y última prueba, que son Soberana 2 y Abdala, que también ya en este mes es la última etapa, la última fase de desarrollo de ensayo para la vacuna, y ya después entonces comenzaría la aplicación a toda la población como está previsto en nuestro país. Sin dudas, el avance de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19 es una de las noticias más alentadoras de este 2021, pero es necesario el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Son vacunas que indiscutiblemente dan una protección, pero está evaluándose todavía qué tiempo dura esa protección. Por lo tanto, primero, muchas de estas vacunas no es con una sola dosis, tiene que tener a veces 2 y 3 dosis, incluso con un espaciamiento hasta de un mes entre una y otra. Y se sigue evaluando qué tiempo me deja de protección esta enfermedad. Las autoridades sanitarias insisten en el cuidado y protección de los menores de 20 años, de quienes se notifican diagnósticos a diario. Cuba estableció desde la llegada de la enfermedad al país diferentes medidas higiénico-sanitarias. Su cumplimiento es la mejor vacuna contra la COVID-19. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la Organización Mundial de la Salud reconoce 76 candidatos vacunales contra la COVID-19 que han avanzado a la fase clínica del estudio. Soberana 02, fruto de la industria biofarmacéutica cubana, se inscribe en la lista global como el primer proyecto latinoamericano, lo cual constituye un hito para la ciencia de nuestro país. En conferencia de prensa, el director general del Instituto Finlay de Vacunas, doctor Vicente Vélez Bencomo, destacó que el desarrollo farmacéutico y preclínico, así como los resultados de inmunogenicidad obtenidos en los estudios fase 1 y 2 del candidato vacunal Soberana 02, permiten avanzar a la evaluación de eficacia según los requerimientos internacionales. Es increíble que un país pequeño como Cuba haya llegado hasta este punto, y a veces nos preguntan cómo ha sido posible esto. A mí se me ocurría lo que decía el Che, cuando el Che decía que en primer lugar una revolución como la nuestra es en primer lugar una obra de amor, y es una obra de amor al prójimo. Los especialistas informaron que en el mes de abril se prevé iniciar el ensayo en poblaciones pediátricas con el fin de lograr una alta cobertura de vacunación. En estos momentos el ensayo clínico está en revisión por el Comité de Ética de la Investigación
estaríamos hablando de evaluar la mejor formulación de Soberana 1 y la mejor formulación de Soberana 2 en población pediátrica. Tenemos decidido movernos en la edad entre 5 y 18 años de edad. Sobre la formulación de Soberana 01A, la cual se registrará con el nombre Soberana Plus, explicaron que induce una importante respuesta neutralizante en individuos expuestos al virus o que hayan tenido un esquema previo de vacunación. Por tanto, se utilizará como dosis de refuerzo de Soberana 02. Yo les puedo decir que es el primer ensayo clínico en convalecientes que se hace con una vacuna COVID a nivel mundial. Porque ¿cuál es la principal amenaza que tiene el convaleciente? Las nuevas cepas. Los expertos señalaron que la industria biofarmacéutica se prepara para producir más de 1 millón de dosis mensuales y existen capacidades para asumir la vacunación masiva en un corto periodo de tiempo. Y pedirle a nuestra población que, como siempre ha hecho, ayude en el desarrollo de estos ensayos clínicos con mucha disciplina, con el cumplimiento riguroso del protocolo clínico. A pesar del bloqueo económico, comercial y financiero y el impacto de la crisis generada por la pandemia, el país prioriza el acceso a reactivos e insumos para asegurar la estrategia de desarrollo del producto y alcanzar un elevado estándar de calidad. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los leñadores de Las Tunas se ratificaron hoy como el mejor equipo de los últimos 4 años en la pelota cubana al clasificar a la semifinal de la Serie 60 de béisbol y obtener su 4ª medalla consecutiva. En semifinales será el rival de Matanzas. Saca por primera base, fin de la historia, Las Tunas. Los leñadores otra vez estarán soñando con el título de Cuba por 4ª ocasión seguida, aseguran el podio. El triunfo del equipo tunero se concretó con marcador de 10-2, con racimo decisivo de 6 anotaciones en el 6º inning. El abridor Alejandro Meneses cumplió su objetivo de caminar el partido. Alberto Pablo Civil hizo un gran relevo en ese mismo episodio para llevarse la victoria personal, y a la ofensiva sobresalieron Jordanis Alarcón de 4-3, incluyendo un jonrón y 4 impulsadas, y Rafael Viñales de 3-2 con un cuadrangular y un two-way que le faltaron pocos centímetros para que fuera jonrón también. Es cierto que este año hemos tenido varios inicialistas muy destacados, pero a Rafael Viñales no lo podemos dejar en su casa con el extraordinario rendimiento que ha tenido en esta campaña. De Santiago debemos resaltar hoy la gran valentía de Carlos Fons al pedir la bola nuevamente, y lo hizo muy bien, pero sus compañeros no batearon con suficiente oportunidad, y el picheo relevo ni hablar. Al terminar el encuentro de hoy, el colega Roberto Carlos Serrano obtuvo declaraciones en la conferencia de prensa. Feliz y orgulloso del trabajo de cada lanzador. Tuviste que a medida que iba pasando cada partido, la ofensiva iba haciendo su trabajo. Se fue productivo en los últimos partidos y ahí está el resultado. Creo que un equipo ya maduro, nuestro 4º playoff, y ya saben jugar el mismo. Los playoffs son un poco más tensos, hay que jugar con más intensidad, hay que ser exactos, y ahí está el resultado. Ya no nos ponemos tan ansiosos como nos poníamos el equipo de Las Tunas antes. Ya cada cual sabe por el que le toca, cada pelotero ha madurado mucho y sabe lo que tiene que hacer en el momento. En cuanto a la serie con Matanza, creo que es el enfoque total ahora que tenemos todos los peloteros. Ya lo decía el capitán, queremos jugar contra ellos y bueno, vamos a prepararnos, a trabajar duro estos días que nos toca entrenar, prepararnos para esa serie y bueno, de ahí para adelante entonces seguir batallando cada partido. La semifinal entre Matanzas y Las Tunas comenzará este domingo en el estadio José Antonio Huelga de Santi Espíritus, tomando en cuenta que Camagüey se ha complicado con los indicadores de la pandemia. La gran final aún no tiene sede definida, pero ya se confirmó que también será sin refuerzos. Por otra parte, los remeros cubanos tuvieron hoy muy buena actuación en la primera jornada del Preolímpico de América, que tiene por sede al lago Rodrigo de Freitas de Río de Janeiro, en Brasil. La nota más destacada la aportó Carlos Ajete,
que clasificó directo a la semifinal en el single masculino al entrar segundo de sus hits, solo superado por el brasileño Lucas Ferreira. En la misma prueba, pero en el sector femenino, la cubana Milena Venegas tendrá que buscar su boleto en el repechaje, pero también tuvo muy buen desempeño hoy porque solo se vio aventajada por la favorita mexicana Kenia Lechuga. También pasó a la repesca la dupla de nuestro país, integrada por Alexei Carballosa y Osvaldo Pérez en el doble par de remos cortos, al terminar cuartos en su hit eliminatorio. Mañana viernes tendremos nuevamente en acción a los 4 remeros de Cuba, en el caso de Carlos Ajete en semifinales y el resto en el repechaje en busca de sus boletos a Tokio, según nos confirma el colega Ernesto Ruiz Ramos. Por último, el Athletic de Bilbao venció hoy 2-1 al Levante y enfrentará al Barcelona en la final de la Copa del Rey del fútbol español. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. El pasado 26 de febrero, el Tribunal Provincial Popular de La Habana notificó la sentencia correspondiente al juicio oral y público que tuvo lugar el 24 de diciembre por el descarrilamiento intencional del tren que cubre la ruta Mariel-Habana Cárdenas. Este hecho corresponde a la causa número 4 de 2020, seguida por los delitos de sabotaje y otros actos contra la seguridad del Estado. Y comparecieron como acusados Miguel Ángel Rodríguez Batista, Joandris Ortiz Meriño, Raidel Sánchez Mayedo, Joaquín Camejo Corrales y Lázaro Gerson Ramos Salín, según una nota informativa de esa institución judicial. A partir de las pruebas practicadas por el órgano judicial quedó demostrado que el inculpado Rodríguez Batista, por mediación de Yacer Izquierdo Hernández, contactó con Luis Mario Vela Reyes, ambos cubanos residentes en Estados Unidos, y que este último le prometió la suma de $1,000 estadounidenses para que descarrilara alguno de los trenes que circulan por la vía férrea que enlaza a Mariel con la capital del país. A cambio, Miguel Ángel Rodríguez Batista debía entregar la grabación de sus acciones. Previamente informó de sus pretensiones a los restantes acusados, quienes, conociendo que serían retribuidos económicamente, aceptaron participar, excepto Joandris Ortiz Meriño, quien no comunicó un hecho de tal gravedad a las autoridades correspondientes. El 25 de mayo de 2019, los acusados desprendieron y separaron uno de los raíles, provocando que se descarrilara el tren de carga 1223 que se dirigía desde la terminal de contenedores del Mariel hacia el municipio de Cárdenas. Esa acción ocasionó daños a la vía férrea y afectaciones por un monto total de 400,000 pesos en moneda nacional. El 19 de julio, el ciudadano Vela Reyes viajó a Cuba y le entregó a Miguel Ángel Rodríguez Batista la suma de 500 pesos cubanos convertibles, ya que este no cumplió con la entrega de la filmación del suceso. El tribunal del juicio consideró que los hechos anteriores integran los delitos de sabotaje previsto en los artículos 140.1a y 105c y ch del Código Penal y de otros actos contra la seguridad del Estado, regulado en el artículo 128 de la propia norma legal. Teniendo en cuenta la gravedad de los actos ilícitos cometidos, los jueces del caso por el delito de sabotaje aplicaron sanciones de entre 17 y 24 años de privación de libertad y por el otro ilícito al acusado Joandris Ortiz Meriño la pena de 3 años de privación de libertad. En todos los casos se impusieron las sanciones accesorias consistentes en prohibición de los derechos públicos y las restricciones migratorias referidas a la emisión de pasaportes y salida del territorio nacional. Contra la sentencia dictada, a los sancionados y a la Fiscalía les asiste el derecho de establecer el recurso de casación que la ley autoriza ante el Tribunal Supremo Popular. El 4 de marzo de 1960 se consumó el mayor crimen realizado por la CIA en el inicio de una campaña terrorista con la que era prioridad impedir que Cuba recibiera armas para su defensa. Las víctimas y sobrevivientes del brutal sabotaje al vapor francés La Cubre engrosan la lista de unos 3.500 muertos y más de 2.000 heridos y mutilados a causa de las agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra la isla. La Cubre entró en la Bahía Habanera en la mañana de aquel viernes. Entre su carga trajo algo más de 75 toneladas de municiones y granadas hechas en Bélgica, en bodegas situadas a popa. Para la isla era una prioridad adquirir armas ante la agresividad yanqui. Para Washington, impedirlo por cualquier vía. A las 11 de la mañana comenzó la descarga en el muelle de Arsenal. Alrededor de las 3 de la tarde,
salgo corriendo y voy a preguntar por mi papá. No, voy para allá. No. Entonces era el maestro que trabajaba en la nave, que estaba aledaña al taller. La primera nave que había que la de maestro. Y yo, oye, no, ni vaya, pero ¿qué pasó? Y entonces cuando me dice que el papi había muerto. La muerte se cebó de estibadores y otros empleados del puerto, así como de los militares que aseguraban la carga. Media hora más tarde, en medio del rescate, otra detonación completó la masacre. La onda pasilla me revienta un riñón. Es un terrible dolor. Y entonces me inclino el dolor. Pero cuando me inclino, descubro que tengo llena de sangre la barriga y la bota llena de sangre también. Entonces había sucedido que además de la explosión que me revienta un riñón, se me había incrustado un pique abierto, la barriga abierta como un fragmento. El comandante en jefe Fidel Castro y otros altos dirigentes de la revolución fueron al lugar y por minutos no coincidieron con el segundo estallido. La muerte y el dolor alteraron la vida de familias unidas. Fue un golpe muy duro para mí y considero también para todos los que murieron o fueron heridos en ese criminal sabotaje del Albur. El sabotaje causó 101 muertos, de ellos 6 marinos franceses. También 33 desaparecidos y unos 400 heridos o lesionados de por vida. Como consecuencia, decenas de viudas y huérfanos. La investigación cubana comprobó la imposibilidad de un accidente y refutó la perversa acusación de un autosabotaje. Era un hecho intencional, preparado fuera del país. Emergió a la mano de la CIA yanqui. Para que los explosivos estallen, es preciso hacerlos estallar. Entonces, ¿de qué se trataba? Y la otra respuesta era que se podía tratar de un sabotaje. Y cuando se enfrentan este tipo de acciones, en acciones tan terribles como esta, donde se han producido cientos de víctimas y daños terribles para un país, en realidad no existen casualidades, y mucho menos cuando está la CIA presente. Con la tesis cubana coincidieron investigadores franceses y belgas. El gobierno estadounidense y su comunidad de inteligencia se han negado a desclasificar documentos sobre la Cuba. Cuba en su investigación llegó hasta un límite, lo que ocurrió en Cuba, pero lo que ocurrió afuera, que fue lo principal, que fue donde introdujeron los explosivos, donde se planificaron esas acciones, no se conocen los resultados. El 5 de marzo, en el entierro de las víctimas del sabotaje, Fidel pronunció por primera vez la consigna que ha regido desde entonces los destinos de la revolución. Patria o muerte. José Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Observen en la imagen de satélite el frente frío número 12 de la actual temporada invernal que se encuentra ya la banda frontal afectando la región central de nuestro país, donde se mantendrá con lento movimiento disipándose en su porción sur y está acompañado de algunos nublados con chubascos y lluvias que han ocurrido hoy en la parte central y también en la noche y durante la mañana ocurrieron en el occidente de nuestro país. En el oriente de nuestro territorio predomina cielos parcialmente nublados debido al fuerte calentamiento del día. Allí no llegará el frente frío durante el día de mañana y por eso estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en zonas de la costa norte y son posibles chubascos de manera ocasional hacia zonas de la costa norte de la región oriental y estará con poca nubosidad soleada a la mañana en el resto del país. Por la tarde estará parcialmente nublado con solo aislados chubascos que ocurrirán principalmente en Holguín y en Guantánamo y la madrugada será fría hacia zonas del interior con valores de temperatura mínima entre 15 y 18 grados Celsius y en el resto estará entre 19 y 21 grados, pueden ser superiores en localidades costeras y de la región oriental y el día será fresco e invernal en la parte occidental con temperaturas máximas de 24 y hasta 27 grados Celsius, en el resto estará entre 28 y 31 grados, llegará a 32 grados Celsius en la región oriental. Los vientos soplarán de región nordeste en el occidente y centro del país con velocidades entre
entre 10 y 25 kilómetros por hora, que llegarán a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte occidental. Los vientos serán variables débiles en el oriente del país, donde no llegará el frente. Tendremos oleaje en todo el litoral norte, que disminuirá a mar tranquila en la costa norte central y mar tranquila en toda la costa sur. Para los próximos 3 días, como les comentábamos ayer, se espera la llegada de un frente frío en las primeras horas durante la madrugada del domingo, acompañado de algunos chubascos y lluvias que se irán trasladando hacia la región central. Las lluvias serán más aisladas en el oriente del país, donde no llegará prácticamente el frente frío, y tendremos que las temperaturas irán en descenso a partir del domingo. Observen las máximas de 24 y 25 grados Celsius en la parte occidental. Se mantiene el tiempo cálido en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Hasta mañana, doctora. A propósito, el horario de verano entrará en vigor en Cuba el domingo 14 de marzo. Así lo informa la Oficina Nacional para el Control del Uso Nacional de la Energía, ONURE, del Ministerio de Energía y Minas. A las 12 de la noche del sábado 13 de marzo debemos adelantar 1 hora los relojes, con lo que finaliza el actual horario normal. Este cambio es una práctica internacional para un mejor aprovechamiento de la luz solar, que implica un uso más racional de la energía. No deben descuidarse las medidas de ahorro tanto en los hogares como en los centros laborales. La distribución del gas manufacturado a La Habana está limitada por labores de mantenimiento impostergables en la planta de Puerto Escondido del proyecto Energas. Especialistas y técnicos de la Unión Cuba Petróleo, la compañía canadiense Sherritt International y la empresa de gas manufacturado reiniciarán progresivamente el servicio pasadas las 10:30 de la noche de hoy jueves. Es un mantenimiento planificado inaplazable. Desde la medianoche las presiones descendieron y el servicio del gas manufacturado es limitado y parcial. Obedece a trabajos de mantenimiento que se realizan en estos momentos en Puerto Escondido, que es uno de los puntos de donde se suministra gas natural hacia las plantas de producción nuestras. Y estamos recibiendo únicamente de Boca de Jaruco una cantidad de metros cúbicos que no son los que habitualmente reciben nuestras plantas. Además, se aprovechó esta parada para realizar otro trabajo de mantenimiento que estaba pendiente por parte del ENCOR en uno de los ductos que alimenta la planta de Melones. Desde Puerto Escondido, a través de gasoductos, el gas se envía hacia Energas Boca de Jaruco para ser utilizado en la generación de electricidad, y otros volúmenes son transferidos para los centros del gas manufacturado en la capital. Especialistas plantean que durante el día coinciden los picos de mayores demandas de consumos de energía eléctrica y de cocción de alimentos. Es una de las razones que exige el máximo en cuanto a eficiencia y seguridad en las operaciones. Va a garantizar la fiabilidad y la estabilidad del servicio, porque precisamente estos mantenimientos se planifican para eso, para que no ocurran roturas durante el año. Directivos informaron a nuestro equipo que el cronograma del mantenimiento planificado en Puerto Escondido avanza para concluir en horas de la noche de este jueves. A las 10:30 de la noche debe entrar en servicio la planta de Puerto Escondido y paulatinamente debe irse restableciendo el flujo y la presión, o a nosotros le decimos la presurización del ducto que viene, que trae el gas natural a las plantas productoras. En el horario de la madrugada ya todo debe estar restablecido normalmente. El gas manufacturado posee 278.000 clientes en la capital, de ellos 274.000 del sector residencial. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Ministerio de Educación desmintió recientemente una información relacionada con la continuidad del curso escolar 2020-2021 que circuló en redes sociales. Este jueves, en conferencia de prensa, directivos del sector explicaron cómo será la nueva etapa en los territorios acorde a su situación epidemiológica.
Directivos del Ministerio de Educación desmintieron una vez más la falsa noticia que ha estado circulando en las redes sociales relacionada con la continuidad del curso escolar 2020-2021. Queremos informar a la prensa cubana nuestro rechazo a quienes vanamente trataron de desinformar al pueblo mediante una resolución que no existe y que trata de desvirtuar todo lo normado por el Ministerio de Educación para el presente curso escolar. Cuando la situación epidemiológica permita el regreso a las aulas, los maestros y profesores trabajarán con los estudiantes los contenidos recibidos a través de las teleclases y otros nuevos. Es incierto de que el estudiante retornara a la escuela va a ir directamente a exámenes, por tanto nadie ha pensado en ninguna de las concesiones que hemos estructurado para este curso escolar que los estudiantes no tengan un momento de sistematización, de profundización, incluso de introducción de nuevos contenidos. Desde el 15 de marzo y hasta el 2 de julio tendrá lugar una segunda etapa de actividades docentes televisivas en la que se trabajará con una nueva parrilla que incluirá asignaturas que no se estaban transmitiendo hasta el momento. Todos los territorios del país que están en transmisión autóctona limitada o tienen estudiantes en aislamiento, excepto Pinar del Río, visualizarán las actividades docentes televisivas por el canal educativo a partir del 15 de marzo y para una situación más compleja hasta el 2 de julio. Estamos declarando que hasta el 2 de julio vamos a hablar de transmisión televisiva, no de curso escolar. Porque ustedes comprenden, se ha venido explicando, los territorios que van saliendo de la transmisión autóctona limitada se van incorporando a la nueva normalidad y esos ya retornan a las escuelas y siguen con la presencialidad. Se ha diseñado un curso escolar flexible que permitirá que el ciclo de formación cierre con la presencialidad de los estudiantes en las aulas cuando las condiciones sanitarias lo permitan. E impartir las clases que los estudiantes, aun cuando hayan sido transmitidas por la televisión, no adquirieron los conocimientos o lo adquirieron y no lo sistematizaron, por tanto el maestro tiene la gran responsabilidad de sistematizarlo en un tiempo. ¿Cuáles serían los tiempos? La que las condiciones higiénicas y epidemiológicas nos permitan y si se necesita, porque se ha pensado en un curso escolar con mucha flexibilidad. Para algunos territorios más tiempo, no les quepa duda que siempre va a existir el tiempo. Los territorios que se encuentran en la nueva normalidad continuarán desarrollando el proceso educativo de forma presencial, según las adaptaciones curriculares definidas para este curso escolar. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, declaró este jueves en la causa Dólar Futuro. Magistrados de esa nación la acusan por la firma de contratos supuestamente en beneficio de empresarios. Fernández de Kirchner denunció al Poder Judicial por intervenir en los procesos electorales y políticos del país. Advirtió cómo la compraventa de Dólar Futuro al final de su mandato fue una estrategia electoral para allanar la llegada de Mauricio Macri al poder. Exhortó a los magistrados a que apliquen la ley según la Constitución. Los jueces disponen de 20 días para definir si habrá juicio oral o no a la expresidenta argentina. El presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, declaró este jueves que su país mantiene vivo el Plan Integral de Acción Conjunta. Rouhani reclamó a Estados Unidos la derogación de sus medidas coercitivas unilaterales si realmente está dispuesto a reincorporarse al acuerdo nuclear de 2015. El mandatario resaltó que durante los últimos 4 años el mundo atestiguó el enfoque ilegal de la Casa Blanca y su agresión económica sin precedentes contra Teherán. El gobierno del presidente Joe Biden no ha dado un paso en concreto que justifique su voluntad de volver a la mesa de negociaciones del tratado. Por su parte, Rusia declaró su disposición de contribuir al desbloqueo de las negociaciones y espera que la situación mejore para lograr su reactivación. Y con la COVID-19 el exceso de confianza pasa factura. La Organización Mundial de la Salud alertó este jueves de la subida de casos en Europa, luego de 6 semanas de descensos. Más de la mitad de los países de la región tienen un aumento de los casos. Los expertos de la OMS advierten que una de las causas del rebrote pudo ser la relajación de las restricciones. Explicaron que ese proceso debe hacerse gradual y es necesario aumentar el control de las mutaciones, los números de test y las medidas de rastreo y aislamiento.
42.000 voluntarios de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo participarán en la tercera fase del estudio clínico del candidato vacunal Abdala. A las puertas del inicio del estudio ultiman detalles en esos territorios. El ensayo clínico del candidato vacunal Abdala, que tiene lugar en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba, se aproxima a la culminación de su segunda fase. Para la fase 3 se ha diseñado una estrategia multicéntrica donde participarán áreas de salud de las provincias Guantánamo y Santiago de Cuba. En tan solo 10 días deben incluirse y recibir su primera dosis 42.000 cubanos de estos territorios. Se han creado facilidades que permitirán un trabajo organizado y de garantía de los cuidados y la atención de todos los participantes, y al mismo tiempo se garantizará el máximo de adherencia al protocolo de investigación y al cumplimiento de las buenas prácticas clínicas. Los criterios de selección de los voluntarios son estrictos y específicos. Pueden participar pacientes con enfermedades crónicas, dígase diabéticos, hipertensos, personas con enfermedades endocrino-metabólicas, con enfermedades autoinmunes, siempre y cuando estén compensados al momento de la investigación. También pueden participar pacientes oncológicos, pero que en los últimos 3 meses no estén bajo tratamiento con citostáticos. No pueden participar sujetos que sean alérgicos al tiberosal. ¿Por qué? Porque es un componente de la vacuna. Cuba avanza con paso firme en los estudios de este candidato vacunal, uno de los más grandes logros de la ciencia cubana en los últimos tiempos. Desde Santiago de Cuba, Rubén Ajagarí y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Un sentido tributo al comandante Hugo Chávez Frías en el 8º aniversario de su desaparición física se realiza desde la Casa del Alba Cultural de La Habana. En las redes sociales de la institución hoy se publicó el material audiovisual Esculturas de Chávez en Latinoamérica y el Caribe, del artista de la plástica Andrés González. El material nos acerca a emblemáticas esculturas inspiradas en la figura del líder de la Revolución Bolivariana que se realizaron con diversos materiales y estéticas conceptuales. La jornada de conmemoración finaliza este viernes a las 3 de la tarde con la presentación virtual de audiovisuales gracias a la colaboración de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba. Más noticias. El 25º Festival A Tempo con Caturla de Música de Cámara se desarrolla en las redes sociales con el acompañamiento de la Asociación Hermanos Saiz. Al certamen se suman agrupaciones jóvenes y consagradas de la provincia de Cienfuegos. Cienfuegos mantiene una amplia presencia de sus artistas en el certamen que auspicia la Asociación Hermanos Saiz desde Villa Clara y con la difusión a través de las plataformas digitales Facebook, Instagram, Telegram, el Telecentro Cubanacán y el Canal Clave. Avanti es la primera vez que va a participar en este festival y vamos a interpretar música de concierto. Como ya bien dijo, somos un quinteto clásico de viento y también vamos a estar interpretando música tradicional cubana, sobre todo de nuestro músico y compositor cienfueguero, Benny Moré. Escogimos un repertorio sobre lo cubano y latinoamericano. Es música de compositores argentinos, brasileños, cubanos como Eduardo Martín, aunque no dejamos también, por ejemplo, como solista también de una obra de Domenico Scarlatti, que es un compositor del estilo barroco. El 25 Festival Internacional A Tempo con Caturla celebra los 80 años del maestro Chucho Valdés, invitado de honor al evento. Otros festejos son además el siglo de creado del Instituto Latino de la Música, los 35 de la Asociación Hermanos Saiz y el aniversario 115 del natalicio de Alejandro García Caturla. Artistas, solistas, vocales e instrumentistas, agrupaciones que cultivan la música de cámara, coral, sinfónica, folclórica y electroacústica, junto a personalidades del mundo académico, propiciarán que esta cita en el ciberespacio muestre lo mejor del catálogo artístico cubano y del orbe. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro de la Música Adolfo Guzmán prepara un homenaje con vistas al aniversario 101 del natalicio del destacado compositor de Te espero en la eternidad. El siguiente reporte nos amplía.
El próximo 13 de mayo se cumplen 101 años del natalicio de Adolfo Guzmán. Pianista, director de orquesta y arreglista, su legado perdura como uno de los compositores más prolíferos en el género canción. Temas de su repertorio volverán a la escena, esta vez en la voz de jóvenes intérpretes. Se ha hecho un trabajo de una selección de jóvenes, precisamente de jóvenes intérpretes, que van a tener a su cargo todo el repertorio del maestro Guzmán. Van a hacer unos conciertos online que se van a hacer, donde está precisamente la música del maestro Guzmán, está también un concierto dedicado a las habaneras y también otro que se llama Viva Cuba, Viva México. Tenemos la alegría infinita de tener la presencia de la familia del maestro Guzmán, Adolfito Guzmán, que va a tener una presentación especial dentro del concierto, y todo eso ya estamos ensayando, ya estamos preparándonos para eso. Muchas de sus canciones vibraron en importantes voces de su tiempo como Elena Burke, Beatriz Márquez y el cuarteto Las de Aida. A su temprano deceso en 1976, Adolfo Guzmán se había labrado una sólida carrera que hoy perdura en el recuerdo, en la banda sonora de esta isla y en todos los que aman la música cubana. Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta información finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. Buenas noches también para ti, Esther. La incorporación esta semana de más de 8.000 estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana a las pesquisas activas favorece la detección de casos sospechosos a la COVID-19. Así lo evidenció un equipo de este noticiero en un área de salud del municipio Cerro, donde la intervención de los pesquisadores permite la detección temprana de casos asintomáticos. La llegada de nuevos estudiantes de medicina para reforzar el pesquisaje de conjunto con los consultorios médicos y policlínicos ha dotado a las áreas de salud de una fortaleza en el enfrentamiento a la COVID-19. En esta semana se han incorporado a la pesquisa más de 8.000 estudiantes. Ha habido un incremento del número de estudiantes, pues incorporamos otros estudiantes que estaban asociados a otras labores. Muchos de los casos dados como sospechosos durante la pesquisa han sido confirmados como positivos en los dos consejos populares del Policlínico Antonio Maceo del municipio capitalino del Cerro, que atiende a una población superior a los 33.000 habitantes, más del 50% de ellos vulnerables. Todos los días se sacan casos sospechosos con los estudiantes, con síntomas respiratorios. Se informa al médico de consultorio, el médico de consultorio rápidamente valora este caso y se remite a la consulta de IRA y han coincidido que han sido positivos. En la pesquisa principalmente se tienen en cuenta los posibles síntomas que pueda sentir el individuo que vive en el hogar, se tienen también en cuenta las personas vulnerables y después priorizamos el resto de la población, de tal forma que en toda la semana se pesquise varias veces, principalmente los vulnerables, y luego el resto de la población que se encuentra en menor riesgo. Es de lunes a domingo, es diario y es subiendo y bajando escaleras. Es decir que estos estudiantes han hecho una labor súper. Yo les agradezco todos los días a ellos. La relación del profesor con el estudiante y con el médico es fundamental, porque nosotros evidentemente llevamos a cabo todos los datos necesarios. También hemos tratado de crear grupos de control de la calidad, que va verificando detrás de esos grupos que hace si la pesquisa se está cumpliendo con la mayor calidad. Este proceso de trabajo comunitario integral forma parte del proceso docente de los estudiantes, sí es evaluativo. Un médico debe saber de su profesión, de la ciencia que es la medicina, sino también tiene que tener humanismo, tiene que tener sentido de la responsabilidad, tiene que tener dolencia con los pacientes y todo eso es lo que estamos cultivando con la pesquisa. No solo se trata de incrementar la disponibilidad de pesquisadores, sino de garantizar la calidad en la detección de casos sospechosos. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y una consulta multidisciplinaria para identificar posibles secuelas de la COVID-19 en niños que padecieron esa enfermedad funciona en el Hospital Pediátrico de Matanzas desde el mes de febrero. La institución debe atender a 180 menores de edad afectados por la pandemia desde marzo del 2020 hasta la fecha.
Desde bien temprano, niños recuperados de la COVID-19 en Matanzas asisten al laboratorio central del Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Camaño, donde se les realizan disímiles análisis. Acto seguido, asisten a consultas multidisciplinarias que buscan identificar posibles secuelas del virus. Esta es una consulta multidisciplinaria, decíamos de esta manera, integrada por pediatra, infectólogo, inmunólogo, nefrólogo, gastroenterólogo, psicólogos y cardiólogos también. Es una consulta muy integral y que nos permitirá el diseño, o mejor dicho, la conformación de una investigación que a su vez está aprobada como una investigación institucional de nuestro Hospital Pediátrico Docente Provincial. La consulta a pacientes en edades pediátricas recuperados de la COVID-19 cuenta con 2 frecuencias semanales. Los padres de los menores son citados al hospital a través de las áreas de salud de cada territorio. Estamos indicando una serie de complementarios buscando posibles secuelas, tanto pulmonares, cardiovasculares, renales, de estos pacientes. O sea, le estamos indicando complementarios como por ejemplo hemograma completo, coagulograma completo, transaminasa, un perfil renal, pacientes que de aquí salen a realizarse un ultrasonido abdominal, radio X de tórax. Fundamentales en la atención a los niños recuperados del virus son los psicólogos. Ellos velan por la salud emocional de los pequeños y su desenvolvimiento social. Me sentí más o menos asintomático y tenía que estar en un cuarto encerrado y por eso me sentí un poco incómodo. Me fui directo para la casa porque tenía que estar 14 días dentro de la casa. Yo sí uso el nasabuco cuando estoy jugando, cuando estoy con mi amigo haciendo las teleclases, cuando estoy en su casa, cuando él está en mi casa. Y ya me siento sano y no tengo ningún problema. Estoy feliz. Actualmente no existen en la institución hospitalaria casos activos en edad pediátrica. Velar por la salud de los niños que superaron la COVID y evitar la aparición de secuelas propias del virus es la esencia misma de cada padre y especialista en la institución pediátrica. Desde Matanzas, Janet Peñacosta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así finaliza la emisión estelar de hoy jueves. Por su atención, muchas gracias, buenas noches, recuerde cuidarse. Ya lo sabe, si lo hace estará cuidando también a su familia y a su comunidad. Buenas noches.